En comentarios anteriores nos hemos referido a esa sensación de confusión, casi de desconcierto que flota en el ambiente político y económico y que quedó muy claro en la reunión de Davos de la semana antepasada. Por ejemplo, la misma Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que íbamos hacia una no normalidad, que más allá de lo concreto que pueda sonar este concepto, sin dudas que llama a un horizonte poco despejado y con nubes. Eso sí, esa sensación de desconcierto apenas toca a los mercados financieros. Ya hemos visto cómo el Standard & Poor's marcó 5 nuevos máximos históricos de todos los tiempos, dejando atrás esa marca que tanto mencionamos del 3 de enero del año 2022, y por ende parece que los mercados financieros se están quedando con la buena parte de las noticias macroeconómicas que hemos ido conociendo. Por ejemplo, la semana pasada, primero que nada, se conoció la reunión del Banco Central Europeo con un tono más dovish del que se esperaba. También se conoció el PIB americano del cuarto trimestre, que fue mejor que lo esperado, pero más por el consumo que por la inversión. Y también el deflactor de los gastos personales, conocido como PCE, que es tan importante a la hora de considerar la inflación. Por supuesto, también se conocieron las perspectivas del gobierno chino y esas nuevas medidas de estímulo económico para alentar el crecimiento. Todavía se está viendo un crecimiento bajo, el 5%, y sin duda que hay preocupación, sobre todo, y por dar una muestra, porque la bolsa de Hong Kong, por ejemplo, en los últimos 4 años ha caído más de un 40%. Todas las noticias de la semana han sido recibidas, como decíamos, desde su ángulo más favorable, como los mensajes del BCE, es decir, que se interpretó como que iba a ser más dovish. Incluso algunos se imaginaron que estamos volviendo a esa etapa de expansión monetaria o de estímulo económico. También el crecimiento americano, que como decíamos se quedó con la buena parte, que es decir, que se creció más de lo esperado, pero no se tomó en cuenta que lo que ha crecido es el consumo y no la inversión. Y respecto al deflactor, que bueno, está demostrando que la inflación crece, o sea, va cayendo poco a poco, pero todavía queda la tarea pendiente de la inflación subyacente, y no olvidarse que gran parte de la inflación ha caído gracias a las caídas del petróleo. A las bolsas le han gustado principalmente el giro dovish del Banco Central Europeo y también las medidas del gobierno chino, que como decíamos hacen que se recuerden esos momentos del easy money, ese dinero barato. Así fue como la bolsa europea y también en Hong Kong fueron las que más subieron, cercano al 4%, mientras en Estados Unidos vimos subidas bastante más moderadas, en torno al 1%. Pero estamos en plena presentación de resultados del cuarto trimestre, es decir, no solamente tenemos datos macro, sino que también tenemos resultados empresariales, y vemos como ya algo que hemos venido anticipando, las grandes divergencias que se han producido entre las empresas, las cotizaciones, sus cifras y también sus previsiones. Por ejemplo, en Estados Unidos vimos por un lado cómo Tesla o Intel decepcionaron, sobre todo el caso de Intel, que dijo que estaba viendo cómo caía su beneficio un 79% el año 2023, y también Tesla, que cayó su cotización un 13,6% tras las declaraciones de Musk, donde decía que había una gran amenaza de que los coches eléctricos en China podían comerse el mercado. Por otro lado, y del lado más bien positivo, vimos los buenos resultados de Netflix, que marcó su mejor trimestre desde la época COVID, tras anunciar que había ganado más de un 20% en el año 2023, y también American Express, que subió luego su presentación de resultados más del 10%. Pero en general los resultados en Estados Unidos de las empresas no están ayudando como en otros trimestres lo estaban haciendo, y en concreto hubo más noticias positivas desde el punto de vista de los resultados en Europa, por ejemplo el caso de Louis Vuitton o de ASML. Entramos a la semana más importante de las bolsas en lo que va del año, con importantísimos datos económicos y también empresariales. Por ejemplo, en lo que a economía se refiere, vamos a conocer el PIB de la zona euro del cuarto trimestre, que se espera que se contraiga un 0,1%. También el comunicado de la Fed, que va a ser este miércoles, los datos manufactureros del jueves. También se reúne el Banco Central de Inglaterra el mismo día, y sobre todo el viernes se publica, como todos los primeros viernes de cada mes, el informe de empleo americano.
Y asimismo vamos a ver algunos datos adelantados chinos, lo cual también nos van a dar ciertas luces de lo que pueden ser estos estímulos y también tener en cuenta que China ya no es el motor de la economía que habíamos visto sobre el 7% de la economía global y más bien está costándole mucho llegar al 5%. También en cuanto a resultados se publican empresas realmente importantes, estas mega tecnológicas como Alphabet, Apple, Amazon, Meta y Microsoft sobre todo a la cabeza, y también otras como Boeing, Mastercard, Chevron o ExxonMobil, que también representan otros sectores importantes de la economía, sobre todo la parte industrial. Los resultados mandan en estas bolsas que deben convivir con esta economía, como dijo Christine Lagarde, de no normalidad, es decir, que se ven estas nubes en el horizonte y en las que, a diferencia de ocasiones anteriores, los resultados empresariales no están ayudando. Por lo tanto, si bien este enero ha sido mejor de lo que se esperaba los primeros días, no podemos dejar de pensar que febrero va a ser un mes difícil, sobre todo porque se ha adelantado mucho las buenas noticias y las bolsas han ido descontando estas perspectivas y los PER, es decir, los Price Earnings, estos beneficios por acción, están siendo muy exigentes y a no ser que se conozcan noticias muy buenas, ya sea del plano macro o del plano empresarial, como hemos ido enfocando esta columna, lo más probable es que febrero sea un mes muy difícil para las bolsas.